Aunque todo cambia, aunque no todo avanza, unimos fuerzas de aquí en adelante en la 95.9 FM. Información y conversación con las voces que hacen el presente y las ideas que abren el futuro. Radio Universidad de Tarapacá y Mi Voz Chile presentan De aquí en adelante, lo que pasa y lo que viene, junto a Cristian Mena Argandoy. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Aquí en Adelante, el informativo de Mi Voz que hacemos junto a Radio Universidad de Tarapacá, aquí en la 95.9 y también a través del canal de YouTube Radio U Tarapacá para que lo revisiten cuando ustedes quieran. Si es que no nos escuchan en vivo, lo pueden hacer después on demand, como así también en el morrocotudo.cl y en los 14 medios de nuestra red. ¿Qué tendremos para hoy en este día que estamos celebrando el Día de los Patrimonios? En realidad son 2 días, hoy sábado y mañana domingo, el Día del Patrimonio, para que puedan justamente revisar las actividades que les gustaría hacer. Ahí diadelpatrimonio.cl, pero para saber más detalles vamos a estar hoy conversando al final del programa con Lenina Barrios Atencio. Ella es la directora del patrimonio aquí en la región de Arica y Parinacota y estaremos haciendo una revisión de esta instancia, de esta fecha que se transforma en una de las más importantes del año en lo que a patrimonio y cultura se refiere. También estaremos compartiendo noticias de Mi Voz, sí, recorriendo el país a través de los medios regionales y digitales de mivoz.cl para estar al día con lo que sucede a nivel propositivo en nuestras regiones. Y comenzaremos con el editorial para ponerle punto de vista, hincarle el diente a un tema que esta semana salió a la luz junto al informe del INE, que justamente cambia el mapa del futuro en regiones. ¿De qué se trata? Partimos por allí con el editorial de Aquí en Adelante. Un minuto de confianza mirando más allá de lo evidente. Editorial de Aquí en Adelante en Radio U Tarapacá. Chile envejece en silencio. Sí, eso es lo que reveló el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, que cambia el mapa del futuro en regiones. Chile no está viviendo una escena de ciencia ficción, pero el dato del INE tiene algo de Niños del Hombre, esta película donde la humanidad enfrenta un futuro sin nacimientos y cada cuna vacía se vuelve una alarma civilizatoria. Les cuento, el último boletín demográfico del INE es bien drástico y simple a la vez. En Valparaíso, Ñuble y Los Ríos ya mueren más personas de las que nacen. Valparaíso y Ñuble registran una tasa negativa de 0,6 por cada 1000 habitantes, mientras Los Ríos llega a menos 0,4. No es solo estadística, es menos matrícula, menos trabajadores futuros, menos barrios renovándose. A nivel nacional, la señal es aún más fuerte. Chile cayó por primera vez bajo un hijo por mujer, con una tasa global de fecundidad de 0,99, lejos del 2,1 necesario para mantener estable la población. Escuchen bien, en 1993 nacieron 275.000 personas, en 2025 apenas 146.000. La caída es de prácticamente 47%. En paralelo, las defunciones subieron de 76.000 en 1993 a 126.000 en 2025. Un dato comunal también habla fuerte. 45,1% de las comunas ya presenta crecimiento negativo, con mayor concentración en la Araucanía, Biobío, Los Lagos y Valparaíso. La pregunta de fondo no es solo por qué nacen menos niños, es qué país estamos armando cuando tener hijos empieza a parecer una decisión de lujo, casi como desbloquear la etapa imposible de Super Mario Bros. Sin vidas extra, sin monedas suficientes y con Bowser esperando al final en forma de dividendo, sala cuna, salud, transporte y trabajo inestable. Se necesitan viviendas posibles, sí, salacunas reales, empleos compatibles con cuidar
ciudades también menos caras y regiones con oportunidades diversas. Si el Estado mira esto solo como una tendencia demográfica, va a llegar tarde. Una cuna vacía no es solo ausencia, es una advertencia política, económica y cultural. Ningún país envejece bien si antes no aprendió a cuidar mejor a quienes quieren quedarse, trabajar, criar y vivir en él. Un scroll de noticias pero con sentido. Titulares de aquí en adelante en Radio Utarapacá. Y luego del editorial El punto de vista de regiones, ahora nos vamos a informaciones específicamente de cada uno de los lugares de nuestro país en esta fina selección que te ofrecemos en los titulares. Bien, y como es costumbre, partimos de norte a sur, por Arica y Parinacota, donde destacamos que el tramo de Capac Ñan de Zapahuira será difundido a nivel mundial. Sí, porque esta ruta, patrimonio de la humanidad, será difundida globalmente a través del World Monuments Fund en 2026, tras gestión de la comunidad aymara para visibilizar su valor histórico, atraer recursos y fortalecer su conservación. Una linda historia comunitaria que se extiende a través de las señales internacionales. Muy interesante. Y lo puedes revisar todo en elmorrocotudo.cl. Ahora nos movemos a Antofagasta porque en esta región advierten expansión del crimen organizado a través del posible corredor bioceánico. El fiscal de Antofagasta, Juan Castro Becchios, alertó en una conferencia en Viña del Mar que el corredor bioceánico Capricornio podría expandir el crimen organizado en el norte de Chile si no refuerza seguridad, inteligencia y control portuario ahora, entre 2026 y 2028. Los detalles de este augurio, de esta visión, de esta anticipación que está haciendo el fiscal a propósito de temas delictivos que ya se transforman en un tema internacional, más aún a través de este corredor bioceánico, lo puedes revisar en detalle en elnortero.cl. Y finalizamos este viaje virtual en Valparaíso, donde detectan bacterias resistentes a antibióticos en el estero de Reñaca. Un estudio de la Universidad de Valparaíso detectó bacterias resistentes a antibióticos en el estero de Reñaca, en Viña del Mar, tras muestras tomadas entre enero y abril, alertando riesgos para el humedal que allí se sitúa, el deterioro ambiental y eventual compromiso de la salud humana. Hacerle caso a la ciencia, esto no es ciencia ficción, es realidad. Y hay que hacerle caso a quienes estudian, se queman las pestañas y que más aún están resguardando los hábitats urbanos como el estero de Reñaca en Viña del Mar. Todos los detalles en elmartutino.cl. Bueno, y luego de revisar los titulares de Mi Voz, estos 14 medios que están de Arica a Punta Arenas, hacemos una fina selección, no recorremos todos como podrán haber escuchado, pero rescatamos aquello que no sale habitualmente en los noticieros nacionales de televisión o de conglomerados radiales para justamente hacer zoom en lo que está sucediendo en nuestro metro cuadrado. Y justamente para hacer zoom desde lo regional a propósito de una fecha importante a nivel nacional es que vamos a ir a la entrevista de aquí en adelante. El futuro no se adivina, se conversa. Entrevista de aquí en adelante en Radio Utarapacá. Llega la hora de conversar y sobre uno de los eventos importantes, diría yo, de Chile durante el año, como es el Día del Patrimonio, y para eso tenemos a su directora regional, Lenina Barrios Atencio. Ella es antropóloga social, gestora cultural y está en este cargo por alta dirección pública. Desde proyectos como Señora Patrimonio en redes sociales hasta su trabajo en Chinchorro Marca, ha impulsado una idea clave. El patrimonio no es una vitrina del pasado, sino una forma viva de entender quiénes somos y qué futuro queremos construir desde el territorio. Bienvenida, directora Lenina, ¿cómo está?
Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación. Muy bien acá, preparándonos con el equipo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural para vivir esta fiesta de 2 días. Ya no es solo un día, son 2 días, donde celebramos los patrimonios culturales de Chile. Claro, este sábado 30, el día que estamos compartiendo justamente este programa, y también el domingo 31. Bueno, muchas veces se habla como del patrimonio como si fuera solo cosas antiguas o edificios bonitos. ¿Qué es realmente el patrimonio y qué debería importarle a alguien que anda apurado pagando cuentas o metido en el celular? El patrimonio, así como la cultura, es algo que permea toda la sociedad, permea a todas las personas. No existen personas sin cultura, no existen seres humanos sin cultura, y por lo tanto no existen seres humanos sin patrimonios, sin herencias culturales. Ese es un concepto muy bonito que yo aprendí de las comunidades, hablar de herencias culturales. Bonito. Porque es lo que hemos heredado del pasado, pero también el patrimonio es lo que nosotros vamos a heredar a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, etcétera. Y esperamos que ese patrimonio que estamos creando el día de hoy perviva también por muchos años más, así como el patrimonio pasado ha sobrevivido a muchas cosas, a muchos devenires. Y creo que reconocer el valor del patrimonio cultural, de los patrimonios y de las herencias culturales es clave para poder formar una sociedad sana también. Sí, como en distintos ámbitos de la vida, cuando uno sabe de dónde viene, puede tener mayor claridad hacia dónde quiere ir también. Entonces es importante hacer esa revisión y muchas veces esos redescubrimientos. El Día del Patrimonio partió en 1999 como una jornada, y desde 2018 se extendió, ya lo comentábamos, a un fin de semana completo. ¿Qué nos dice eso de Chile? ¿Estamos realmente conectados con nuestra memoria o recién estamos aprendiendo a mirarla a pesar de que lleva tanto tiempo? No, yo creo que Chile es un país que está profundamente ligado a su historia, a su patrimonio cultural. Como decías tú, esto inició en el año 1999 con una idea de Marta Cruzcoque, que fue directora de la ex-DIVAM, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y creo que tanto ella como su equipo fueron visionarios en entender que era importante relevar esto con una celebración nacional, no solamente en un territorio, sino en todos los territorios. Y que se relevaran también los distintos patrimonios de las distintas comunidades, entendiendo que Chile es un país muy diverso, no solamente por su extensión, porque es un país muy largo, sino también porque estamos compuestos de distintos pedacitos, de distintas memorias, de distintas historias. Yo creo que con el tiempo, por supuesto, se ha ido consolidando esto con el apoyo del Estado. Por supuesto, el Estado ha sido muy constante, se ha celebrado ininterrumpidamente, incluso en los tiempos de pandemia. Se siguieron haciendo actividades de manera virtual, donde nos encontramos con conversatorios, con muchas actividades, con visionado de documentales también a través de redes sociales o de otras plataformas. Nos encontramos con que el patrimonio también era posible vivirlo de otras maneras. Y que también la producción artística fue clave para poder hacer eso. Yo creo que todos tenemos que estar muy preocupados respecto de nuestro patrimonio. Conocer nuestro pasado nos permite tener una sana convivencia al día de hoy, saber cuál es nuestra historia, de dónde venimos y también poder entender hacia dónde vamos. Totalmente. Y lo bonito también de este fin de semana es que vuelve a darle un sentido colectivo a las ciudades. Muchas veces metido en el individualismo, en lo que, bueno, la vida también muchas veces te exige tener como tu núcleo, o a veces caemos en la trampa de la tecnología y estamos muy ensimismados en los teléfonos, el computador. El otro día escuchaba también una reflexión de Mario Pergolini, un comunicador argentino, que decía, ¿se han dado cuenta que antes para ver una película era un acontecimiento con amigos, con la familia, y hoy día está tan atomizado todo que vemos películas solos? Como que sería bueno retomar algunas cosas. Y el Día del Patrimonio, que al comienzo yo recuerdo,
era muy de ir a ver a exhibiciones, etcétera, es cada vez más participativo. Los niños meten las manos, por ejemplo, en Chinchorro Marca, a hacer momias chinchorro, a jugar a que son a excavar, a que son arqueólogos, etcétera, a pintar, etcétera. Entonces cada vez es una instancia más experimental. ¿Cómo has vivido tú estos varios días del patrimonio, no solamente como directora, sino también como parte activa de la comunidad cultural acá en Arica y Parinacota? Sí, bueno, yo llevo muchos años celebrando el Día del Patrimonio, tanto desde lo laboral como también desde lo personal, viviendo este día el año 99. Yo todavía era pequeña cuando se inicia esta celebración. Y tengo muchos recuerdos muy lindos respecto de esto, pero como dices, ha ido evolucionando también el Día del Patrimonio y ha ido transformándose en una actividad que nos vuelve a reencontrar. Hace que nos reencontremos con otros, pero también con nosotros mismos, con nuestras propias memorias. Y cada vez, como dices tú, hay más experiencias para vivir y también tratamos de traer de vuelta experiencias que se han perdido, que tienen que ver con lo colectivo. Como por ejemplo, en colaboración con Eclipse Films, vamos a exhibir La novia de Azapa este sábado 30 a las 19 horas en el cine municipal. Y para nosotros es súper importante porque la gente arma su panorama. Claro. No para ir solo, sino para ir en colectivo. Entonces nos decían, ¿dónde podemos retirar las entradas? No, es por orden de llegada, así como era el Cine Colón. Claro. Sí, yo creo que todos vivimos esa experiencia de ir a hacer fila al Cine Colón. Yo me acuerdo con las películas de Star Wars. Nosotros hacíamos fila trilogía desde la tarde para poder tener un buen asiento. Y eso traemos también esos recuerdos para la comunidad de cuando nosotros íbamos y teníamos que llegar temprano para alcanzar el asiento que queríamos. Distintas cosas como por ejemplo los talleres, las experiencias, Casa Cultural Yanulaque con el encuentro de herencias culturales que nosotros estamos como colaboradores también de este encuentro y que es el hito central del Día del Patrimonio, el día domingo 31. Nos va a permitir encontrarnos con talleres como por ejemplo taller de turbantes, trenzado andino, también experiencias de dibujo, de pintura, de hacer maquetas, etcétera. Entonces nos activa otra memoria. Una cosa es la memoria de lo que nosotros podemos conversar, pero es distinto cuando uno aprende haciendo y aprende creando. Entonces ahí hay como una conjunción entre la educación artística, la educación patrimonial y cómo a través de esas herramientas también podemos mirar el futuro. Claro, y son experiencias para las futuras generaciones porque ahí participan los Nicanor, las Agustinas, que son los nombres de nuestros hijos, por si acaso, que claro, para nosotros es revisitar algunas cosas, pero para ellos es totalmente nuevo. Y ya que la experiencia sea con ellos, la resignifica o la potencia. Entonces es muy bonito eso. Nombraste por ahí recién la película La novia de Azapa, así que un saludo a Luis Morgado, su director, y a su protagonista Connie Palza. Y a todo el elenco, por supuesto. Luis Morgado, que viene, que todas sus películas son sobre la región de Arica y Parinacota, así que ojo ahí, lo pueden buscar en Google, porque de verdad tiene una filmografía que da cuenta justamente de nuestra historia. Volviendo a las actividades gratuitas, son más de 4.000 en el país, más de 70 o 90 acá en la región. Más de 80 en Arica y Parinacota. Súper. Y en una región con cultura chinchorro, pueblos originarios, memoria ferroviaria, frontera y desierto, ¿qué hace única a nuestra región dentro de ese mapa patrimonial? Yo creo que hay muchas cosas que hacen única en la región de Parinacota. Una es que tenemos una característica muy particular que ha permitido preservar nuestro pasado y que es precisamente que vivimos en el desierto. Hay gente que dice que feo es el desierto porque no hay nada, pero en el desierto, debajo de los costrones de sal, de la arena, nos encontramos con muchas cosas. Entonces nosotros decimos, en el centro uno barra y encuentra una momia. Eso es como la gente, los que vivíamos en el casco antiguo sabemos que es así. Claro. Porque yo me crié ahí en Yungay con General Lagos. Entonces eso era muy real. Pero las condiciones climáticas han permitido la conservación de los materiales arqueológicos, de las evidencias arqueológicas, y nos han permitido estudiarlas. Y todos esos insumos nos sirven para conocer nuestro pasado. Y eso nos ha puesto en el mapa también.
Sí. Nos ha puesto en el mapa mundo. con los hallazgos, con el mapa del mundo, con los hallazgos de la cultura chinchorro, que son unas de las momias más antiguas del mundo, con un proceso de momificación artificial. No están conservadas naturalmente, hubo Claro. una intencionalidad para conservar esos cuerpos. Ujú. Y también nos permitió saber que la cultura chinchorro era una sociedad igualitaria, a diferencia, por ejemplo, de los egipcios, que tenían una estratificación social importante, donde solamente se momificaba a las personas que tenían dinero, que tenían un cargo importante en la sociedad. En el caso de Chinchorro, en las investigaciones, esta característica muy particular de Arica nos ha permitido conocer que dentro de esta simpleza de una sociedad tan antigua, también había mucha complejidad simbólica de cómo veían la muerte, cómo veían la trascendencia del ser humano. Y donde también hombres y mujeres tenían un papel igualitario. Y eso también es lo que se ha tratado de rescatar hoy día a través de la Corporación Chinchorromarca, que son administradores del sitio de Patrimonio Mundial. Pero además en Arica y Parinacota tenemos otro sitio de Patrimonio Mundial, que es el Capacñán. Entonces también las condiciones no solamente climáticas, sino también del uso comunitario, la protección por parte de las comunidades de la precordillera han permitido conservar esos caminos. Claro, ese está en Zapahuira, ¿no? Zapahuira, Socoroma, Putre son los tramos que están declarados. Sin embargo, hay muchísimos tramos más de Capacñán que no están reconocidos como sitios de patrimonio mundial, pero sí como monumento arqueológico. Sí, de hecho veíamos que la comunidad junto a una fundación internacional, no recuerdo el nombre en este momento, justamente hicieron ese recorrido y va a salir al mundo a través de los canales de televisión justamente culturales, de distintas partes del mundo. Así que de todas maneras es algo que lo tenemos acá a la mano y muchas veces lo dejamos pasar. Entonces ahora en el Día del Patrimonio es una oportunidad gigantesca de poder redescubrir nuestro propio territorio. Para ir finalizando, en gestión pública siempre aparece la pelea entre lo urgente y lo importante. Me encanta esta pregunta. Los presupuestos, etcétera. Si lo urgente muchas veces es tapar hoyos o resolver crisis, ¿cómo convencemos a la sociedad en general que cuidar el patrimonio también es construir futuro y no solamente mirar el álbum familiar del pasado? Ya, aquí me voy a salir un poquito, solamente me voy a sacar solo el traje del patrimonio cultural. Ajá. Y me pongo también el de ariqueño. Bien. Yo creo que primero tenemos que definir qué es lo que queremos nosotros como ariqueños y ariqueñas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo queremos posicionar? ¿Cómo queremos hacer surgir Arica? Yo creo que hay que tener una visión de región. Uh-huh. Y esa visión de región, yo creo que sí o sí tiene que estar ligada al patrimonio cultural. Entonces, el patrimonio nos presenta muchas potencialidades, que no solamente es conocer el pasado, sino también cómo nosotros contamos, cómo nosotros ponemos en valor esto, pero que también nos traiga un beneficio. Uh-huh. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, del turismo de intereses especiales. Yeah. Difícilmente, o sea, si bien nosotros tenemos playas muy buenas, nunca vamos a hacer Miami, ni Copacabana, pero sí tenemos otras potencialidades que podemos mezclar también con el turismo de playas, pero la gente que viene acá, los turistas extranjeros sobre todo, vienen precisamente para conocer experiencias culturales patrimoniales. Uh-huh. Y bueno, son quienes vienen también con ingresos mayores también y que pueden estar más días en Arica, que justamente Así eso es lo que ayuda a la economía regional. Que va a ayudar a la economía regional, porque no solamente científicos y científicas vienen, sino también muchas personas que a través de estas listas de sitios de patrimonio mundial deciden también a dónde viajar, a qué lugares del mundo. Y Arica tiene una potencialidad, es la única región de Chile que tiene 2 sitios de patrimonio mundial. Wow. Entonces eso también tenemos que saber aprovecharlo, tenemos que ponernos de acuerdo entre las autoridades, con los parlamentarios, con la ciudadanía también en general, con los rubros, o sea, los distintos gremios también de transporte, turismo, hotelería, etcétera, de cómo nosotros nos vamos a posicionar, cómo vamos a tener una estrategia también respecto de no solamente el turismo, sino del turismo de intereses especiales que está íntimamente ligado al patrimonio.
De todas maneras, ahí tenemos un potencial gigante y yo creo que un puntapié inicial es justamente saber reconocer de lo que estamos hechos, de lo que ha sido nuestra historia, y justamente por eso te queríamos tener acá, directora Lenina, por el Día del Patrimonio, este sábado 30 y domingo 31 de mayo, para que disfruten. Pueden entrar a diadelpatrimonio.cl. Diadelpatrimonio.cl, pueden hacer su ruta ahí, pueden filtrar por región, por comuna también, si quieren ver actividades presenciales o actividades virtuales, y también en cada una de las actividades se les va a estar entregando el pasaporte patrimonial. ¡Ay, qué bonito recuerdo! Sí, es un muy lindo recuerdo que ahí traje de regalo para la radio también. Genial. Pero no olvide pedir su pasaporte de patrimonio, y ese pasaporte se lo van a timbrar en cada actividad, y la idea es un viaje. Es un viaje, el patrimonio cultural es un viaje, así que lo pueden guardar para el futuro y que ojalá sus hijos, nietos, lo encuentren en algún momento y digan: mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo estuvieron en el Día del Patrimonio 2026. Sí, pues así que además del álbum del Mundial, pueden coleccionar ahí los timbres del patrimonio, del pasaporte patrimonial. Muchas gracias, directora Lenina, que esté muy bien y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación y nos vemos. Menos ruido, más sentido. De aquí en adelante en Radio Utarapacá. Bien, y de esta manera llegamos al final de esta edición de tu informativo de aquí en adelante. Sí, porque ¿para qué vamos a hablar del pasado? Tomemos eso y proyectémoslos al futuro. A propósito de la conversación que tuvimos recién con la directora regional de patrimonio aquí en Arica y Parinacota, Lenina Barrios, haciendo un recorrido justamente por la importancia de este Día del Patrimonio que prácticamente estamos viviendo todo este fin de semana, y no solamente acá en la Puerta Norte, en todas las regiones del país. Entren ahí a diadelpatrimonio.cl para ponerse al tanto de las actividades y armar su propia ruta patrimonial. Recuerden que hay un pasaporte patrimonial, así que ahí lo pueden timbrar para vivir la experiencia completa en este fin de semana. Estuvimos también conversando sobre que Chile envejece en silencio, con datos actualizados del INE, el punto de vista y en el editorial, y por supuesto recorrimos el país a través de los medios de Mi Voz. Llegaste en este minuto al programa, no te preocupes, lo puedes revisitar en el canal de YouTube de Radio Utarapacá y también en el sitio elmorrocotubo.cl, el medio ciudadano Arica y Parinacota región desde donde hacemos justamente este informativo nacional. Será hasta mañana. Disfruten su sábado, a ir a abastecerse al supermercado, al terminal agropecuario, donde usted, a las ferias libres justamente que hay cerca de nuestras casas. Que estén muy bien, un abrazo grande. Chau, chau. Quedamos al día y atentos a lo que viene de aquí en adelante. Cristian Mena Argandoña volverá con las noticias que suenan bien y las voces que piensan mejor, en el informativo que no se queda atrás. Radio Universidad de Tarapacá y Mi Voz Chile presentaron De Aquí en Adelante, de lunes a viernes a las 9:30 horas en punto, en la 95.9 FM, la estación universitaria.